Estamos de vuelta, muchas gracias por acompañarnos. La entrevista de interés tiene que ver con el cuidado del agua en esta época del año, con mayor razón porque a veces inescrupulosamente uno lo desperdicia, ¿no? Claro, el calor hace que querramos bañarnos más, ya no solamente en casa, sino a través de piscinas de pronto, ¿no? En algunos centros recreacionales o a veces en improvisados lugares en medio de convulsionados distritos. Nos acompaña Gabriela Corimanya Jiménez, ella es coordinadora de servicios del usuario, de SUNAS, ¿no? Que es la superintendencia que vela justamente por un mejor y más óptimo servicio. Gabriela, gracias por estar aquí, buenas tardes. Gracias por la invitación. Ahora que cae el verano, el año pasado hemos hablado el año que nos dejó de, el niño costero, qué tanto afectó esto el servicio del agua. En algunas oportunidades también hemos hablado sobre cómo concientizar, ¿no? Cómo generar esa conciencia, esa cultura de ahorro en los niños. Pero aquí ya nos toca a todos, ¿no? En realidad se viene el verano y cómo se desperdicia es impresionante. Yo cuido el agua, se llama la campaña de SUNAS. Sí, justamente hoy hemos empezado esa campaña porque, como tú bien dices, ¿no? Lo que hemos podido hablar antes con los colegios, con lo que venimos, digamos, trabajando a través del programa educativo, una forma de poder ver finalmente el resultado es ver finalmente si estos niños están llevando estas buenas prácticas a sus hogares y son todos los padres quienes finalmente les estamos siguiendo también, como se dice, la línea de acción sobre ello, ¿no? Definitivamente el calor, aunque no está todavía mucho quemando aquí en Lima, pero sofoca. Y uno obviamente lo que hace es querer utilizarlo más, refrescarse más. Los domingos son días calurosos y la familia a veces, la reunión familiar, digamos, gira en torno a esto, a estas piscinas informales. Y eso es, digamos, que se ha vuelto ya una forma de entretenimiento. Claro, ni siquiera ya en carnavales, ¿no? No, ya no es específicamente para una determinada época, ¿no? Finalmente, si hace calor, está la piscina, tenemos otros vecinos, entonces estamos quizás llamados a colocarlas o incluso a generar una actividad económica, porque hay personas que han visto en esto generar una actividad económica sin pensar en dos cosas. Uno, en que se está utilizando un recurso que finalmente ahorita no tenemos como para poder desperdiciar y que en verdad que tampoco debería de irse para ese lado. Pero dado, digamos, el tema de la poca presencia finalmente de lluvias, Senami ha pronosticado que esta semana debería estar lloviendo en la Sierra Central para justamente llenar nuestros reservorios y poder asegurar la provisión del servicio en los próximos meses. No está pasando ello. Entonces, ¿eso qué quiere decir? Que Sedapal ha tenido que poner en activar su plan de contingencia, habilitar 280 pozos para poder asegurar la provisión del servicio y que no tengamos que estar con problemas luego de presión, arrocionamiento. Pero eso no quiere decir que se tenga que malutilizar, que se tengan que llenar estas piscinas, de conectarse de manera clandestina, porque obviamente esto ya es un robo y es un hurto finalmente. Las estadísticas, Gabriela, están ahí. Imagino que ya está determinado, está pasando, es recurrente en los últimos veranos, ya entonces los números señalan, ¿no? Acusan de alguna manera este desperdicio. Sí, o sea, ya están las cifras. ¿Cuánto más o menos se desperdicia? Bueno, lo que se desperdicia solamente en ese tiempo de verano por las piscinas es casi el equivalente a 30 piscinas olímpicas. Imagínate la cantidad de agua que finalmente significa. Más de 4.000 o 5.000 familias podrían ser abastecidas en un mes con esta cantidad de agua. Entonces, otra de las cosas es que se perjudica económicamente a la empresa, porque si se llena estas piscinas con un agua que no se paga, ¿no es cierto? O que se vandaliza la conexión, o se saca, o se utiliza, por ejemplo, el hidrante que solamente está destinado para las actividades de emergencia de los bomberos, lo que está generando es una pérdida económica y que finalmente nos está afectando a todos. A todos, que no tienen, digamos, Sedapal los mismos recursos o las empresas no proveedoras del servicio. Exacto, y además porque se convierte en un foco infeccioso. O sea, no podemos permitir en realidad que nuestros niños estén en estas aguas, en estas piscinas, cuando no tienen, ¿no es cierto?, las medidas salubres que deberían poder asegurar que después no vayan a tener quizás alguna enfermedad edérmica o incluso quizás estomacal. No, y por último, dárselo a que se pierda de esa manera, ¿no? Porque prácticamente es como tener una conexión clandestina, prácticamente, ¿no? Y si no, darle pues a las personas que pagan más, que no tienen las redes, lamentablemente, ¿no? Ojalá que la promesa del presidente Kuczynski al finalizar su gobierno se cumpla, que me parece que está más o menos la idea de llegar al 100% a nivel nacional de conexiones. Nosotros tenemos ese compromiso como parte, digamos, de las funciones que nos han sido encargadas de poder justamente velar de que
casi la totalidad de la población en Correcto. todo caso tengan acceso al servicio. Pero el problema es que si tenemos acceso al servicio lo tengamos pero de manera responsable, Sí, eficiente, claro. racional. Es que justamente si CEDAPAL tuviera esos ingresos, Por supuesto. porque no hay problema si se quiere utilizar agua, pero que se pague por el agua, ¿no? supuesto. Correcto. Entonces, si tuviera esos recursos, de repente la empresa podría crecer más y se podría llegar, Sí, ¿no? según más lo que- rápido, ¿no? sí. Y lo peor es que los que menos tienen pagan más. Exacto. Y según lo que nos informa incluso CEDAPAL, solamente por el robo, digamos, de agua el año pasado son 2.400.000 Claro, en total. soles menos. En total, claro, sí. claro, no Y es por claro, oficina, ha sino- hecho centros operativos Claro. finalmente para poder identificar dónde es que se da finalmente estas conexiones clandestinas. Y obviamente todavía le falta más por trabajar, y no solamente aquí en Lima, al interior del país, el resto de las empresas prestadoras también. Entonces yo creo que todo esto es también porque no tenemos una conciencia sobre, uno, la valoración del recurso y del servicio. Si no tenemos conciencia, a la larga, en realidad lo que está sucediendo es que los niños que luego van a ser adultos también crezcan pensando que finalmente el agua es un recurso que se puede malgastar, que se puede utilizar de manera ineficiente o que incluso pues se puede conectar de manera clandestina, simplemente porque necesita quizás una actividad de entretenimiento sus hijos y cree que llenando la piscina y dándoles este espacio ya está haciendo bien, y no es así. Nosotros por eso que siempre venimos incidiendo a través de este programa con los colegios de trabajar sobre la conciencia, sobre la valoración, pero donde tiene que jugar todos en conjunto, docentes, alumnos, padres de familia. Y ahorita en este momento es que nosotros los padres de familia debemos de decirle a nuestros hijos que el recurso es para cuidarlo. Si estamos en casa, verificar que todo esté funcionando de manera adecuada. Si queremos refrescarnos, utilizarlo de manera eficiente. Quizás podríamos incluso también poner algunos hábitos ya en casa en que nuestros hijos puedan saber y luego replicar, por ejemplo, también en sus colegios, ¿no? Claro, Entonces, que es contradictorio el mensaje con el que llegan los niños, ¿no? Que de alguna manera están recibiendo un claro aporte de protección y, ¿no? Sobre todo de cuidado del agua. Y claro, llegan a casa y los papás utilizan el agua de los hidrantes para llenar una piscina, ¿no? exacto. O están malgastándola o no están cuidándola de manera eficiente, o el inodoro está corriendo cuando en el colegio les han los Correcto. docentes todos los días recordaba a los chicos Y que en la tienen casa que cuidar, y en la casa no se replica de alguna manera, ¿no? Exacto. Y hay que entender, a los padres de familia tienen que llevar también este mensaje a los hijos, que todo derecho pues conlleva también un deber, ¿no? Por supuesto. Entonces, claro, tenemos derecho a estos recursos, pero también hay que protegerlo, ¿no? Y hay que cuidarlo, porque si Exacto. no, como dicen, el derecho uno termina donde comienza el del otro, ¿no? Y además porque justamente estos niños que hoy en día no tienen acceso al agua, que es nuestro mensaje principal en realidad del spot de yo cuido el agua es vida, el agua es salud, el agua es futuro, significa que hay muchos niños que tienen que tomar las horas quizás que podrían estar descansando para ir y buscar el agua, llevarla a su casa. Justamente cuando desperdiciamos es cuando estos niños no pueden tener todavía acceso al servicio, porque se pierden conexiones clandestinas, se pierden un agua que no se paga. Pero adicionalmente es que si aún en casa pudiéramos tener los recursos económicos para pagar el recibo de agua, por llenar todos los días la piscina, eso no significa desperdiciar Claro, no tenemos recurso. suficiente, así No. todo el mundo tuviera la capacidad Por supuesto. adquisitiva, ¿no? De comprar el agua. A unas estadísticas hay gente que reacciona solamente cuando... Sí, cuando golpean el bolsillo. Cuando se golpea el bolsillo, ¿no? Pero bueno, esta que es una, digamos, estadística general, habla de Lima como la segunda capital, ¿no? Del mundo más desértica después del Cairo, ¿no? Pero la diferencia es que el Cairo pues tiene el río Nilo, ¿no? Y Nosotros tenemos el río Rímac, Y su que no caudal abastece de es esa mucho manera. Sí. mayor en realidad. Y lo que 100 estamos- veces más, por lo menos, Por ¿no? lo menos, bueno, en realidad supera los 2.000 metros cúbicos y nosotros no pasamos ni siquiera de los 100, y justamente ahora que no están las lluvias, obviamente el caudal ha Con mayor disminuido razón. con mayor razón. Esperemos en realidad que el periodo de lluvia se restablezca, que podamos poder llenar, como se dice, los reservorios, que CEDAPAL no tenga ningún problema finalmente para dotar del servicio, pero de la misma, aún cuando esto pase y todo esté como nosotros quisiéramos que esté en realidad, porque ojo, el tema de la falta de lluvias o de mucha lluvia es lo que está pasando también al interior de nuestro país. 10 regiones ya están siendo afectadas por las torrentosas lluvias, y eso también hace que después no puedan tener el servicio. Entonces, a pesar de que
podamos presenciar lluvias, que ya nos digan que no hay ningún problema, que estamos asegurando la provisión, eso no significa que tengamos que desperdiciar. Lo que pasó con el niño costero, ¿no? De uno u otro lado, ¿no? Porque cuando hay mucho también efectivamente generan los problemas en las Y además porque en las estas represas. eventualidades, como lo que pasó con los huaicos del año pasado, en algún momento llegan. Y yo creo que qué mejor que desde este momento que los niños están en casa, utilicemos de manera responsable, veamos si el inodoro no está desperdiciándose el agua, que podamos reutilizar, cosa que si pasara en un momento determinado, porque la naturaleza es así, de improviso, no te avisa en realidad, no nos coja de golpe y no tengamos que estar después sufriendo y diciendo por qué no utilicé de manera responsable el cuidado del agua, ¿no? El baño, la lavada de dientes. Exacto, los usos de la lavadora, de revisar las cisternas. Muchos que vivimos en edificios tenemos que comenzar a preguntarle al administrador del edificio si ha revisado la cisterna, está operando como se debe, porque valga la verdad, si no opera como se debe, también significará ir a buscar agua a cuántos pisos hacia abajo y subir los baldes. Así que no, y a veces el agua está incluida en el servicio, ¿no? En el mantenimiento, entonces ya uno piensa que no lo percibimos, ¿no? Y uno no la cuida. O en casa estamos cuidando de manera adecuada cuando quizás los vecinos no lo están haciendo, o la cisterna de manera casi silenciosa e imperceptible está obviamente que desperdicia el agua, se va a la alcantarilla sin ningún tipo de uso, porque claro, en casa sí hemos cuidado todo, pero la casa en un edificio no lo es todo, es la cisterna, es el tanque elevado. Bueno, también. a ver, si terminamos con una cifra que puede, por sensibilidad, digamos, ¿no? Generar conciencia, ¿no? Hay familias que pagan hasta 6 veces más para obtener agua potable. Camiones cisterna que la venden a 15 soles el metro cúbico. Sí. Es un gasto promedio de 72 soles mensuales, ¿no? Cuando llega. Cuando llega, exacto. Y esa provisión es de manera interdiaria. ¿Cuánto costaría en un recibo eso, digamos? A ver, nosotros deberíamos estar pagando entre 40 y 50 soles. Una familia de 4 o 5 personas. Un metro cúbico está a 3 soles. Estas personas que viven, digamos, y que tienen que comprar el agua en estos tachos, 15 soles, quizás hasta por menos de un metro cúbico del agua. Y si gastan por lo menos unos 70, 80 soles al mes, te imaginas en realidad las pocas veces que tienen acceso al agua, lo que llega a la cisterna y la manera también, por cierto, cómo la depositan. Porque esa es otra de las cosas. El foco infeccioso, ¿no? Un foco infeccioso. Lo único, dentro de todo lo malo, lo bueno es que ya lo valoran más, porque la verdad es que no llega siempre, ¿no? Sí. Y la restringen, ¿no? Obviamente. Pero bueno, pero terminan pagando más, mucho más. Totalmente, pero también lo que nos ha pasado es que a veces en algunas zonas donde luego, digamos, ha llegado, se ha ampliado la cobertura, las personas están conectadas. Ya Como tienen no otro chip. Modor, claro, ya se olvidaron. O sea, somos de memoria corta, ¿no? Entonces simplemente ahora ya tengo el servicio, no tengo medidor. Bueno, ya el agua está discurriendo, me olvidé de lo que hacía cuando no tenía el servicio. Hace muchos años atrás, nosotros en Lima padecíamos el tema de violencia social y cuando se iba la luz teníamos que correr y llenar un baldecito de agua, si es que podíamos llenar un baldecito de agua. Y eso nos teníamos que abastecer el resto de la familia, pero nos hemos olvidado. Y esa es la gran pena, ¿no? Entonces tenemos que hacer que eso siempre esté en la memoria y en el chip de las personas. Correcto, que y la conciencia que se generó después del niño costero, en esos días difíciles de acceso al agua, que lo mantengamos durante todo el año, que no nos olvidemos. Hashtag Yo Cuido el Agua, ¿no? Para compartirlo, ahí está, para compartirlo en las redes sociales, un mensaje de SUNAS, el regulador del agua potable. Gracias, muchas Gabriela, gracias muy amable. A ti, Nicolás. Gabriela Colimaña estuvo con nosotros, coordinadora de servicios al usuario de SUNAS. Hoy se lanzó a las 6 de la mañana la campaña Yo Cuido el Agua. Y tú, pausa, regresamos con más.